Bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos Filosóficos organizados por la Fundación Gustavo Bueno y el Centro Riojano de Madrid. En esta ocasión, en el diálogo de hoy, tenemos la suerte de tener con nosotros al profesor José Sánchez Tortosa. Voy a hacer una pequeña presentación del mismo y enseguida le cederé la palabra. José Sánchez Tortosa es bastante conocido por la gente que se mueve en el ámbito de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Es escritor, profesor de filosofía y autor de numerosas obras, entre ellas pues, las obras que ha dedicado al análisis de la educación, ¿no? Quizás aquí, por citar alguna de ellas, quizás una de las más importantes, sin duda alguna, el culto pedagógico. Hoy nos viene a hablar con el título siguiente en este diálogo, y ¿es la identidad una máscara vacía? Y la razón de que el título que hemos elegido para el diálogo filosófico pues lleve este rótulo es que pues quería recordar que Tortosa ha publicado recientemente, a finales de 2024, un libro en la esfera de los libros, bueno, que se pueden hacer con él al final de la sesión, al final de la sala, y en ese libro titulado Las máscaras vacías, delirios de la identidad, recuérdame, en la era de la impostura digital. Pues en ese libro, una de las cuestiones que pues, allí está esbozado y que él mismo insistió en ella en la presentación que se hizo en esta Santa Casa, donde presentó su libro hace ya unos meses, acompañado de Gabriel Albiach y de Jon Juaristi, él dijo que en cierto modo se podría decir, y eso fue un poco a mí lo que me sirvió de gusanillo para invitarle, dijo que se podría decir que el libro contenía algo así como una teoría materialista de la identidad, ¿no? Pues eso, te escuchamos, José. Muchas gracias. Bueno, se demuestra una vez más que uno es preso de sus palabras y entonces pues hay que cumplir la promesa inconscientemente o veladamente formulada. Bueno, habría que empezar quizá por contradecir el tópico umbraliano. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Para empezar, yo no significa nada, eso es una de las cosas que voy a tratar de explicar. Y segundo, desde luego, lo que no significa nada es decir yo hablo. Y mucho menos de un libro, es decir, de una más o menos compleja combinatoria de palabras, de fonemas, de significados, que una vez han sido escritos, yo sí creo que, de una manera yo diría que casi literal, dejan de pertenecer a ese impostor que es el autor, ¿no? No es solo un impostor el traductor que decía Baudelaire, ¿no? El autor es en cierto modo un impostor y creo que no es, digamos, una simple boutade, ¿no? La respuesta más inmediata es que sí, que la identidad es una máscara vacía. Pero claro, esto, bueno, a ver que explicarlo un poco. Una de las, digamos, dos puntos de partida que me gustaría dejar claros son los siguientes. Desde el punto de vista, digamos, de lo que he ido escribiendo estos años, hay una cosa que debo confesar que en cierto modo me sorprendió al pensar en ello, ¿no? Y es que tanto en el tratado sobre la educación o sobre la enseñanza o contra la pedagogía, como el libro sobre la libertad y desde luego este libro sobre la identidad, lo que, en fin, de un modo más o menos logrado, se intenta es desvelar el fondo teológico que alienta en esas grandes ideas que no por ser, digamos, metafísicas o más o menos vaporosas, dejan de tener influencia real en el marco social, y cultural, ideológico y político, ¿no? E incluso antropológico. En el caso del culto pedagógico, no hay ninguna originalidad, era bastante evidente que buena parte de la herencia pedagógica que padecemos viene de una especie de secularización mal resuelta a partir de ciertas interpretaciones de Rousseau. Esto obviamente es simplificarlo mucho y la obra, en fin, no tiene más que unas 300 y pico páginas, con lo cual pues, les invito a leerla si no lo han hecho. Pero sí que quería destacar esta idea de que la pedagogía, eso que podríamos denominar pedagogía posmoderna, digamos que mantiene vigentes de manera recurrente muchos de los dogmas doctrinales, metafísicos y teológicos que habrían sido heredados
y muy en particular con respecto a cierta interpretación, digamos, de matriz luterana, porque digamos, la tradición católica, aun estando soportada o sostenida, ¿no?, por unos principios teológicos, no menos teológicos, digamos, ¿no?, que el luteranismo o el calvinismo, sin embargo, sí que establece una distinción muy clara en torno a la idea de pecado original. Eso es lo que en cierto modo se va borrando en la tradición rusoniana y da como resultado no una secularización, como digo, de la pedagogía, sino, en cierto modo, ¿no?, una hinchazón, una inflación metafísica de origen teológico, ¿no? De ahí, por ejemplo, en el caso español, ¿no?, la idea de que el profesor es una vocación por salvar almas muy afín al krausismo, pues no hay más que un paso, ¿no? En el caso de la libertad, también me pareció muy claro que las nociones en torno a la idea de la libertad pendían siempre del hilo de la teología y que, salvo esa anomalía selvática que diría Negri, ¿no?, esa rareza que es Spinoza, en general, y algún otro caso, pero quizá el más potente filosóficamente es sin duda es Spinoza, todas las variaciones, ¿no?, de la noción de libertad, como digo, se habían aferrado a un contenido teológico inequívoco. En el caso de la identidad, a mi juicio, pasa algo muy parecido. Bueno, con alguna peculiaridad. Desde el punto de vista doctrinal histórico, por decirlo de este modo, la identidad es relativamente reciente, ¿no? Al menos en el sentido de que yo creo que puede empezar a rastrearse el origen de la idea de identidad o de ego, de identidad personal, incluso de la idea de persona, que yo sepa, que yo ya he encontrado a partir sobre todo de la obra de Clemente de Alejandría y muy especialmente de San Agustín. ¿Por qué antes no? ¿Por qué antes la dimensión, ¿no?, el espectro de la identidad o del ego discurren por otros vericuetos, ¿no? Pues a mi juicio porque la idea de persona, hasta la configuración con Boecio en el Concilio de Nicea de una entidad personal que por delegación recibe el ser humano, hasta ese momento, digo, persona es una metáfora. Pero es una metáfora vivida como tal, quiero decir, el tópico, quizá el momento que es citado en el libro, ¿no?, literariamente más bello seguramente sea el de Epicteto, ¿no?, cuando dice que recuerda que eres un hipócrita, un actor, que tiene que representar un papel es prosopon. Personare, persona en latín, para sonar, es decir, una simple careta. Un papel, un personaje o careta que tú no has escrito y que tendrás que desempeñar lo mejor que puedes, ¿no? Hasta que no se constituye la idea de persona con un fondo teológico y deja de ser una metáfora desde el punto de vista, ¿no?, del entramado doctrinal hegemónico, hasta ese momento no hay una noción de ego personal como lo hay a partir de ese momento. Y eso tampoco es casual, sencillamente es que no existe la noción de persona hasta el punto de que la jerarquización y la estratificación social y antropológica no considera este concepto más que de manera delegada. Es decir, como saben los antropólogos, cada tribu identifica con lo humano a la propia tribu. Por eso cuando, dice Freud con inteligencia, ¿no?, hay un deseo que es universal, ¿no?, pues está prohibido universalmente, ¿no?, que es el deseo de matar. Pero claro, es el deseo de matar al propio, no al ajeno. Eso desde el punto de vista antropológico está perfectamente regulado. ¿Qué pasa cuando aparece la idea de persona como una noción predicable distributivamente de todos los individuos, que precisamente por eso son denominados humanos? Y eso pasa con el cristianismo. Entonces ahí sí aparece una nueva noción de persona, de identidad personal, que antes, a mi juicio, no existía. Entonces ahí es donde realmente empieza ese impulso teológico para la identidad, que obviamente hay un somero recorrido, ¿no?, por el libro, pero que
llegados al punto del siglo XXI, eso cómo se sustancia, digamos, ¿no? Bueno, lo que habría sucedido a mi juicio... bueno, este fenómeno probablemente se puede empezar a rastrear a partir de los años 60, 70. A mí también me parece sintomático que el declive de la enseñanza empieza también más o menos en esa época. Y en el caso, hablo en general de eso que llamaríamos Occidente, que está, digamos, determinado por una serie de lógicas materiales, geopolíticas, tecnológicas y económicas muy concretas, ¿no? Que podremos contrastar, ¿no?, con otros ámbitos, digamos, ¿no? Pero en eso que podríamos denominar Occidente, en los finales de los años 60, la UNESCO ya empieza a proponer una serie de políticas que se van implantando en el ámbito educativo, y eso lo estudia con bastante finura, yo creo, Finkielkraut en La derrota del pensamiento, pero que conecta con la idea de la crítica que hace Gustavo Bueno, la idea de cultura. Ahí lo que se empieza a proponer, y esto ya digo que no es simplemente pues un libro, un documento, Aprender a ser, nada menos, que se llama Aprender a ser, claro, de Fogg y muchos autores, pero coordinado por él, sino que es que esas políticas se implantan en los sistemas educativos. Y eso va calando desde el punto de vista de la propaganda en los países europeos. ¿Y qué se propone ahí? En esas políticas, en esos documentos, en esas propuestas, lo que se está empezando a proponer es, en efecto, la derrota del pensamiento, es decir, la derrota de la Ilustración. La idea de cultura y de identidad cultural se empieza a plantear como el criterio decisivo a la hora de establecer políticas reales. Es decir, que no estamos hablando de especulación metafísica, sino que el criterio de la identidad cultural es el determinante en el mundo occidental. De ahí a el estallido de identidades absolutamente delirante, que sobre todo a partir de finales del siglo XX y principios del XXI empezó a invadir los medios de comunicación, por supuesto las universidades, pues hay un solo paso. Recuerdo que uno de los ejemplos que pone Gustavo Bueno en algún artículo, y yo creo que también, Carlos me corregirá, en El mito de la cultura, es cuando hacía referencia a la identidad, no en el sentido que yo estoy explicando ahora, más vinculado a la ideología del despertar, entre comillas, ¿no?, de woke en inglés. Él ponía el ejemplo de los kurdos, ¿no? Entonces hay una manifestación de kurdos, por ejemplo, o de vascos, etcétera, ¿no?, reivindicando su identidad cultural. Porque esa era la cuestión que se estaba planteando en esos momentos, ya digo, a partir de los años 60, 70, sobre todo, en instituciones como la UNESCO. Claro, a lo que hemos llegado hoy día es al estallido de identidades narcisistas que en un complicado, y eso ahí confieso que no sé realmente por dónde va a evacuar, ¿no?, ese fenómeno, pero que conviven con identidades, digamos, culturales, tribales, en una especie de orgía de contradicciones que en el límite son irresolubles. La fórmula de ese gran personaje que murió políticamente por su propio personaje, que utilizaba la expresión cabalgar contradicciones, se queda sencillamente casi en un eufemismo. No es cabalgar contradicciones, es entrar en un mundo completamente delirante, en el que juegos de identidades incompatibles entre sí están en un mismo plano, reivindicando ¿qué? Reivindicando su ser. De ahí lo de aprender a ser. Lo que se está produciendo es una especie de borbotones de espuma en el plano de la propaganda, en el plano de lo simbólico, que a mi juicio, y esto es lo que yo creo que exigiría un análisis, digamos, materialista, o casi me atrevería a decir realista, simplemente, es ver qué lógicas materiales están escondiendo.
¿Cuáles son los efectos de esa floración de identidades autorreferenciales, de subjetivismos narcisistas? El efecto más claro, que ya estamos percibiendo desde hace tiempo además, en unos países más que en otros, claro, los más débiles pues lo sufren de manera más grave y antes, es la pérdida de la cohesión, ¿no? La ruptura o el cuarteamiento de los códigos sociales de organización y de los, digamos, de los ritmos antropológicos. Eso solo puede responder a, digamos, a determinados intereses o determinadas inercias, ¿no? ¿Qué interés puede haber en determinados focos de poder, digamos, o de fuerza, para que prevalezca en un país occidental prevalezcan determinadas legislaciones, determinados reconocimientos administrativos a determinadas identidades? ¿A quién beneficia eso? Bueno, aquel que pueda beneficiarse de la debilidad o de la decadencia social, política de los estados-nación europeos. Y además, claro, coincidiendo con un ciclo de crecimiento social y económico que sencillamente ya pasó. En el fondo, lo que seguramente los grandes imperios, en este caso Estados Unidos, claro, a su manera China, y en el caso de Estados Unidos en este punto, ¿no? Lo que en su momento hizo fue invertir, con más o menos acierto en el cálculo, lo que hizo fue invertir a largo plazo en un crecimiento y un bienestar social en Europa, del cual obviamente entendía que iba a sacar un rédito, ¿no? Iba a sacar un beneficio. ¿Qué pasa? A lo que estamos asistiendo es al fin de ese ciclo y de esa rentabilidad. Lo que se abra ahora pues es bastante incierto, ¿no? Pero me parece que lo que sería ingenuo es pensar que realmente las políticas que se han ido implantando en los estados europeos, por circunscribirlo a ese ámbito, son sencillamente elección más o menos democrática de la santa voluntad del pueblo soberano o de esos sujetos que forman parte de él, ¿no? El segundo punto en el que el libro se apoya, desde el punto de vista más, digamos, filosófico, teórico, ¿no? Son realmente dos cimientos. Uno es el principio que es decisivo también para explicar la crítica a la pedagogía, la idea de libertad, que es el principio de simploqué platónico que Gustavo Bueno rescata, ¿no? Y en el que hace descansar en cierto modo las bases de su materialismo filosófico, en el sentido de que la realidad está trabada, digamos, por continuidades y discontinuidades, por lo tanto es plural, que no es asequible o reductible a un único principio, ni una dispersión absoluta, ¿no? Como con ciertos límites. Y la segunda clave está, como decía antes, en Spinoza. Una distinción que es absolutamente decisiva en todo su sistema y que tiene yo creo que tiene especial eficacia a la hora de tratar de entender y de analizar los fenómenos políticos, es la distinción entre ontología especial y ontología general. Y cómo encaja ahí la idea de racionalidad. ¿Qué es lo racional? ¿No? Desde el punto de vista de Platón o desde el punto de vista de Spinoza. La característica de lo racional en ambos autores, me parece a mí, en ambos sistemas, es lo impersonal. Precisamente de lo que habría adolecido, ¿no? Lo que habría ido incurriendo todo el pensamiento, digamos, hegemónico, es en haber investido de atributos personales vinculados a la idea de voluntad. Eso que podemos entender por razón o por racionalidad, ¿no? Donde más claramente se ve, yo creo que es, como digo, en Platón y en Spinoza. En Platón la racionalidad consistiría, por decirlo muy, muy resumida y por lo tanto, en fin, de manera imprecisa, ¿no? La capacidad para reconstruir las tramas objetivas que determinan la realidad por parte de ese sujeto hablante que por medio del lenguaje las puede en cierto modo replicar, podríamos decir.
Claro, una de las cuestiones claves del libro es precisamente el papel del lenguaje, porque el lenguaje es el que configura identidad precisamente. Entonces, lo que plantea Platón en su análisis del lenguaje lo hace en un diálogo bellísimo, se llama El Crátilo, y ahí utiliza la expresión muy del gusto de la escuela, ¿no?, de las junturas naturales, haciendo una metáfora con el carnicero, ¿no? El carnicero es el que sabe cortar justo donde están las articulaciones, diríamos, ¿no? Bueno, pues el profesor, digamos, el que utiliza el lenguaje para enseñar, tiene que hacer lo mismo. Se dice verdad cuando el lenguaje es capaz de ajustarse, acomodarse, dirá luego Maquiavelo, ajustarse a los... Ese es un tópico luego de los estoicos también, ¿no? Ajustarse a las tramas, a los puntos de coordinación de la realidad objetiva. Esto es una cuestión bastante compleja. ¿Por qué? Porque hasta qué punto el lenguaje sería capaz de eso. Yo creo que la tesis de Platón que Gustavo Bueno rescata tiene el interés siguiente. Y esto es lo que me parece que encaja, ¿no?, que conecta con el planteamiento de Spinoza. No es que el lenguaje sea de por sí racional y por lo tanto una especie de instrumento de alta precisión con el cual expresar la verdad objetiva de las cosas. Es que el lenguaje está racionalmente determinado también. Y en la manera misma en que el lenguaje está configurado por tramas de regularidad o de racionalidad ordenadas según sintaxis o gramática, no es que esté reproduciendo una realidad, sino que es una parte de esa racionalidad general de lo real. De tal manera que no es que el lenguaje permita conocer, sino que el lenguaje es en sí mismo conocimiento en la medida en que es capaz de reproducir por su propia racionalidad interna una lógica que es la de la realidad. Esto es lo que yo creo que encaja con Spinoza, porque lo que plantea Spinoza en esa distinción entre ontología general y ontología especial es que la ontología general es de nuevo un juego de determinaciones necesarias, y ese juego de determinaciones necesarias incluye como elemento también determinado los lenguajes humanos y por lo tanto la mentalidad humana, de tal modo que cuanto los hombres piensan o creen que saben está tan determinado como el conocimiento científico. De ahí que a la hora de tratar de analizar un fenómeno como el de las identidades hoy día, me parece que esa es la clave del asunto. Tratar de ver cuáles son las lógicas materiales que determinan necesariamente que estemos viviendo un manicomio a gran escala. Resulta que el ecosistema o egosistema, ¿no?, sistema de egos, ¿no?, que permite estos fenómenos, desde el punto de vista político, son los estados-nación. Podríamos decir que los estados-nación tienen una historia acotada. No sé si es también una institución a punto de extinguirse o de transformarse. Desde luego sí estamos asistiendo a transformaciones antropológicas de gran calado. Me da la impresión de que estudiando a los antropólogos, historiadores, las sociedades están, digamos, codificadas por ciclos regulares. Esos ciclos regulares, en determinados momentos, encajan sin mucha violencia con las subjetividades generadas en el marco de esas sociedades, ¿no? Entonces, cuando hay un ajuste no traumático entre las individualidades o las subjetividades y esos ciclos sociales, eso es lo que da como resultado épocas de cierta estabilidad. ¿Qué sucede cuando, por muchos motivos, y esto es a lo que estamos asistiendo ahora, esos ciclos de regularidad a escala supraindividual no empiezan a encajar, empieza a haber desajustes con las subjetividades que están inmersas en esos procesos? Esos momentos de desajuste a gran escala son los que, digamos, muestran como síntomas esos conflictos internos, ¿no?, esos desajustes, que solo son posibles suturar con transformaciones a gran escala, digamos, ¿no?
A mí me da la impresión de lo que está pasando de un tiempo a esta parte en sociedades, digamos, más o menos desarrolladas, no pasa en el Islam. Es otra historia, es otra dimensión, es otro planeta, es otra, no sé decir, especie o en fin, pero es otra historia. Sí pasa en eso que hemos denominado Occidente, porque evidentemente hay una cuestión que salta a la vista, ¿no? De tiempo a esta parte, y que los que trabajan en el mundo de la educación lo saben perfectamente. Las necesidades materiales de los niños no se ajustan ni a la situación real ni a los intereses subjetivos de las familias. Hay un desajuste que la escuela como institución no puede absorber. Y eso en un momento en el que ha coincidido con la intromisión en la escuela, no en sus vidas, sino en la escuela, en sus vidas también, por supuesto, de dispositivos tecnológicos que no son el diablo, son dispositivos tecnológicos de alta complejidad, pero que están al servicio de sujetos incapaces biográficamente para manejarlos con cierta solidez, ¿no? Eso es el síntoma de que hay un desajuste que esta sociedad es incapaz de resolver. Y eso obviamente es, a mi juicio, causa de muchos conflictos, de trastornos sociales que obviamente se sustancian en trastornos psiquiátricos, pero muy, muy severos, en cada vez capas más amplias de la población, sobre todo capas más jóvenes de la población. Decía que el marco político en el que eso se produce en Europa es el Estado-Nación. El Estado-Nación es la solución histórica que encaja con las condiciones materiales que se empiezan a producir a partir de las revoluciones liberales burguesas del siglo XVIII. Porque se da esa confluencia entre una nación y el Estado, digamos, la estructura de poder o de dominio. Pero la nación entendida en un sentido político, en un sentido histórico, vinculado a determinados ciclos antropológicos, sociales, históricos, como los que mencionaba antes, ¿no? Pues hay un mutuo reconocimiento que, con todas obviamente sus matices y la casuística complejísima, que ha tenido una cierta estabilidad durante un periodo de tiempo. Obviamente, la política es un arte o un saber, en fin, tan sangriento como puede ser la cirugía. Pero esa cirugía, digamos, conceptual, que es la de la política, la del análisis político en este caso, nos permite entender que históricamente los estados identificados con una nación son los que han tenido una cierta estabilidad, un cierto, digamos, crecimiento objetivo, ¿no? Pero claro, ese ajuste también es probable que pueda pasar a la historia. Cuando las naciones explotan por dentro, y obviamente el caso español ahí es paradigmático, ¿no? Esos desajustes entre nación y Estado empiezan digamos, a descoserse, ¿no? Empiezan a saltar por los aires. Eso hace que esos estados sean más débiles. Ante esa debilidad, esa vuelta al ego diminuto, al narciso, que como un consumismo casi extremo, invierte en su propia subjetividad, ¿no? El juego de las identidades presuntamente defendido por ideologías que se dicen de izquierdas o progresistas, sin embargo, le hacen el juego al consumismo más feroz, ¿no? Bueno, pues eso, lógicamente, digamos, se exacerba, ¿no? Cuando faltan esos vínculos sociales, antropológicos y, por supuesto, políticos, que son los que están en fase de debilitamiento. La solución que se dio es la del Estado-Nación, pero esa solución del Estado-Nación estaba asociada a una idea muy exitosa en ese plano, ¿no? El plano
digamos, noemático, ¿no? El aparato de lo simbólico, una idea de mucho éxito, brillante, ingeniosísima, pero que, a mi juicio también, esto parece que es no sé, como el aviso del enfermo terminal, ¿no? Que se está muriendo la escuela, se está muriendo el Estado-Nación, pues yo creo que la democracia también. Porque la democracia era un genial invento que, sin embargo, y en buena medida esa era su eficacia, claro, ocultaba la política real que funciona en los estados, digamos, realmente existentes. Una de las hipótesis que yo planteo ahí, un poco es original, porque aunque lo fuera, pues eso, yo es irrelevante aquí, ¿no? Es que la democracia es imposible. Primero habría que entender, obviamente, ¿no?, qué se entiende por democracia. Y segundo, porque a gran escala los estados-nación necesariamente, ¿no?, tienen que operar con decisiones de la mayor importancia y complejidad técnica, y el ámbito de decisión abierto al electorado es, en cierto modo, una superestructura, si lo queremos decir en términos marxistas, o una pantalla simbólica. Eficaz, claro, no es puro engaño, digamos, ¿no? No es esta idea que creo que también cito, ¿no?, el famoso dilema de si se puede engañar al pueblo o no, es legítimo engañar al pueblo, de los ilustrados, ¿no? No, porque tiene una eficacia, obviamente, ¿no? Cuanto más implicado, aunque sea de manera muy, muy regulada, esté una capa importante de la población en esos elementos decisorios, en principio, pues menos serán las fricciones y los conflictos que el rodamiento de las decisiones materiales que el Estado tiene que adoptar vaya generando, ¿no? Pero obviamente, claro, todos los sistemas de elección no solo están, digamos, perfectamente codificados, sino que juegan sobre un equívoco que asusta hasta qué punto es invisible, digamos, pero por lo claro que es. Y es que el pueblo no existe. ¿Cómo se puede sostener que una contabilidad minuciosa de votos en un momento determinado está representando nada más y nada menos que la voluntad del pueblo? Pero, sin embargo, todos nuestros bienpensantes demócratas, y desde luego bien intencionados, que se identifican como una máscara más con el demócrata, y es que lo he oído esta mañana, que en la radio, en fin, lo que más se le ocurría a algunos tertulianos decir en fin, las últimas declaraciones de políticos, en fin, más o menos histriónicos, es que eso no es demócrata. La presunción de inocencia la tasa ya Francisco de Vitoria en los justos títulos. No tiene necesariamente que ver con una base de la democracia, es algo casi mucho más básico, es de una pura racionalidad, digamos, de la civilización, ¿no? Pero, sin embargo, esto es lo que me parece interesante, ¿no?, es que para combatir un pseudoargumento se utilice la identidad, es decir, la máscara. No, es que mi argumento es que no es demócrata, yo sí lo soy. Ese es el juego en el que andamos. Y es el que yo creo que hay que desvelar, hay que desmascarar, sencillamente. Como decíamos hace un año y pico aquí, con el ámbito de la educación, sin ningún temor, aunque nos hackeen las cuentas, sin ninguna esperanza tampoco, claro. Pero me parece absolutamente decisivo para la salud cívica e intelectual del que se atreva a pensar examinar estas cuestiones. Y, sencillamente, cuando alguien se defienda diciendo que es un demócrata, pues, en fin, dejar claro que se está ofendiendo la inteligencia. Vamos a ver qué se entiende por democracia. En el libro hay una propuesta al respecto, que es la de un ateísmo político. Un ateísmo político en el sentido de eliminar, en lo posible, en el plano del análisis, y otra cosa, claro, sería en el plano de la práctica política, todo elemento voluntario y, por lo tanto, identitario. La fórmula la da Aristóteles con
con pureza cristalina. La ley es la ley es razón, nous, dice, o inteligencia, ¿no? Podríamos traducir, sin deseo. Es decir, el elemento, para expresarlo en la terminología, digamos, actual, del ego personal o de la identidad, es el que introduce distorsiones que son catastróficas a largo plazo en el ámbito de la política, y que por eso, precisamente, las lógicas de poder manejan, según sus propios intereses, precisamente para hacer pasar de manera menos traumática las lógicas materiales y de las decisiones realmente adoptadas, ¿no? Que en cada caso se van produciendo. Un ateísmo político, por lo tanto, lo que trataría es de desenmascarar el poder, no porque el poder sea de nuevo una especie de demonio o algo así, sino porque en el ejercicio del poder, cuanto menos interferencias del elemento voluntario existan, más posibilidad, esta es la hipótesis, más posibilidad de una racionalidad efectiva, objetiva, esté en el marco político. Y esa racionalidad está dada no en un cielo, unas nubes más o menos misteriosas o vaporosas, ni, obviamente, claro, en las subjetividades de esos 100 idiotas que por separado, como expertos, que decía Gustavo Bueno, parafraseando a Shelley, por ejemplo, o muchos otros, el propio Freud, que por separado, ¿no? Distributivamente pueden ser 100 sabios, 10 expertos en su campo, pero que juntos pueden ponerse de acuerdo en decir una sola idiotez. Pues la racionalidad no está en los individuos, no está en las masas tampoco. La racionalidad está en esa mediación codificada que se objetiva en las instituciones, entendiendo por instituciones entramados de relaciones operativas impersonales que determinan a los individuos envueltos en ellas. Esto, en fin, yo creo que cualquiera que se dedique, bueno, a cualquier profesión, no sé, en fin, podría poner muchos ejemplos, ¿no? Uno no puede, en las profesiones quiero decir que funcionan, la enseñanza es otra cosa. Uno no puede en un laboratorio pasar como un resultado aceptado lo primero que salga de un experimento. O sea, el sistema de protocolos, ¿no?, de filtros que tiene que pasar son de enorme complejidad, y es ahí donde se da el elemento impersonal que permite automatizar una serie de procesos para eliminar en lo posible el elemento subjetivo psicológico. Y eso en política, evidentemente, se da en la fragmentación y codificación de los poderes. Y muy especialmente, y ese es el campo de batalla hoy decisivo, o uno de ellos, a mi juicio, es justamente el Poder Judicial. Cuanto más depurado de intromisiones subjetivas, de sesgos ideológicos, etc., esté el ámbito judicial, sencillamente más saludable desde el punto de vista cívico, ¿no?, ciudadano será esa sociedad. Es decir, los individuos realmente existentes estarán menos expuestos a la arbitrariedad del poder. Eso es lo que yo veo más en peligro, digamos, hoy día, que es como un eco. Digamos que podemos hablar, ¿no?, de todo el tema de las identidades desde el punto de vista sexual, en fin, tribal, indigenista, de todo tipo. Pero realmente la batalla cruda, ¿no?, dura, a mi juicio está ahí, en la capacidad que tenga una sociedad para mantener la vigencia, la operatividad, ¿no?, la racionalidad material, claro, operativa, ¿no?, institucional, de los organismos que gestionan la convivencia. Ese es el dique que está empezando a hacer aguas y es, a mi juicio, una de las vías más peligrosas que se avecinan. ¿Qué es la identidad, por tanto? La identidad es una
Hipostas es una sustantivación, es decir, es la pretensión metafísica de que existe una entidad, sí, de algún modo eterna. Me pasó el otro día, es un caso curiosísimo, pero me pareció tan sintomático. Lo que pasa es que esto, si estoy delirando yo mismo, por favor, díganmelo, porque ya uno cuando está metido en esos temas ya lo ve por todos lados, claro. Entonces, claro, yo imagino que algo se me escapará. Pues nada, sencillamente un alumno mío que había escrito una palabra, una falta de ortografía, ¿no? Y yo le llamé la atención sobre eso. La contestación fue absolutamente genial. Es mi forma de escribir. En un chico tan joven el ego estaba ya en su esplendor con menos escrúpulos, digamos, ¿no? Claro, mi contestación fue: es que si la escribes bien va a seguir siendo tuya. Es decir, lo que es, y esa es y con esto voy concluyendo, esa es la aporía o la paradoja de la identidad. La identidad, o el ego, digamos, ¿no? Es partiendo de la base, digamos, materialista, inmanentista, si quieren, ¿no? Ante el vacío del ego, ante el vacío del yo. Eso que el sujeto consciente de sí mismo busca es reconocerse en un ego, en una identidad personal, pero en la medida de que esto es ontológicamente imposible, cuanto más busca el ego, más renuncia a lo que de valioso hay en su propia inteligencia, en su propio pensamiento, ¿no? De tal manera, y esa es una especie de paradoja o aporía, porque eso genera una cesura que nunca se puede satisfacer, ¿no? Cuanto más me alejo de mí mismo, más plenamente soy yo utilizaría el término autos para diferenciarlo, ¿no? Lo que incorpora a mí es más propio mío, pero precisamente porque no es mío. Y cuanto más me enajeno yo de mi propio ego, más me libero. Pero claro, el que se libera realmente no soy yo, porque el yo ha desaparecido, ¿no? Esa aporía, esa paradoja se da en el plano de la enseñanza, se da en el plano de la libertad, y por eso pues había que culminarlo con una crítica a la idea de identidad. Publilio decía, lo cita Séneca, ¿no?, que todo cuanto pertenece a mi deseo me es ajeno. La otra cara de la moneda es deslumbrante fórmula de Séneca, que él, por cierto, cita parafraseando a Epicuro: es verdad, todo cuanto es verdad me pertenece. Muchas gracias. Enhorabuena, José, por esta magnífica exposición, ¿no? Y si te parece, pues te planteo alguna cuestión, así que alguna sugerencia que al hilo de tu exposición se me han ido ocurriendo, ¿no? Bueno, muy rica, ¿no? Porque en este baile de máscaras en el que estamos viviendo, ¿no?, pues nos has descrito ahí pues muchos de esos pasos, ¿no?, de estas extrañas danzas que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y efectivamente es muy interesante ese comienzo que has tenido, ¿no?, de cómo pues la idea de identidad pues bebe de la conexión con la cristología, ¿no?, con la unión hipostática, y luego pues a través de la inversión teológica, cuando como diría Bueno, ¿no?, cuando el momento en el cual el reino de la gracia deja paso al reino de la cultura, aparecen esas nuevas identidades culturales a las que has hecho referencia, ¿no? Y claro, aquí la clave de la cuestión es eso que has venido a decir, ¿no?, de que esas famosas señas de identidad que se suele mencionar, ¿no?, y que muchas veces, pues eso, catalanes, vascos o cualquier otro, pues esgrimen como parecen pues suponer que debajo hay algo. Claro, debajo es lo que dices tú, es que son máscaras vacías, es que debajo no hay nada, no hay una identidad sustancial debajo. Esa es la clave del asunto, ¿no? Y de nuevo aquí, en el caso de España, ¿no?, se me ocurría que de nuevo la conexión curiosamente, igual que has hecho pues en el ámbito de la educación o en el ámbito de la libertad, de rastrear las conexiones teológicas, en el caso de España, claro, durante el tardofranquismo se ha hablado mucho del nacionalcatolicismo, pero Iván Vélez y Gustavo Bueno Sánchez proponen el rótulo federal catolicismo, ¿no?, para señalar que precisamente los que más hicieron
en parte por defender esa especie de las señas de identidad fue precisamente la Iglesia, también, ¿no? Con las, qué sé yo, las famosas, los lemas de queremos obispos catalanes, ¿no? O luego pues en el grupo de liberales católicos cercanos a Ortega, pues financiados sin saberlo por la CIA a través del Congreso por la Libertad de la Cultura, esos famosos coloquios Cataluña-Castilla, donde aceptan que bueno, que es lo importante que es el catalán porque es una expresión suya, donde tenemos a un Riduejo que casi acaba siendo, pasa de ser falangista a ser prácticamente, a exaltar las identidades secesionistas, ¿no? Y donde, pues en este panorama un poco decadente que has pintado, ¿no? Esos narcisos a mí me recordaba mucho la idea de Bueno, pero que por citarte dos conexiones, ¿no? Cuando ya todo se nos va derrumbando, lo que nos queda, por lo que he entendido, es como la identidad en sentido puramente subjetivo o personal, ¿no? Donde uno piensa eso, como el alumno, yo es que es mi forma de... yo tengo un alumno que hace eso con las Jotas y las Gs, ¿no? Y luego le dije, hombre, que no eres Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y ahora lo que dice es que se siente Juan Ramón Jiménez y que por eso escribe así. Y le dije, hombre, pues tendrás que escribir poesía para ser Juan Ramón, ¿no? Y entonces es curioso porque lo que ha quedado son como esos narcisos son, pues eso, individuos flotantes, que es tal y como lo estabas describiendo. Cuando las instituciones se han ido quebrando, lo que quedan son esos individuos, ¿no? Que lo único que se agarran es a sí mismos, ¿no? Y que parece el barón de Munchausen, ¿no? Intentando levantarse a sí mismo, ¿no? Y claro, yo el problema que le veo aquí es que y es un poco lo que te quería preguntar, ¿no? Un cierto pesimismo, ¿no? Pero que efectivamente no se ve la luz al final del túnel, ¿no? Y si podías echar un poco más de luz, ¿no? ¿O crees que no la hay? Si es para ver mejor el cadáver, sí. Decía Juan Ramón Jiménez precisamente, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Claro, pues yo no lo tengo. Es la inteligencia, es decir, la razón común de Heráclito. Seguramente sea Heráclito, como muchas veces Gabriel ha recordado, ¿no? El primero que da esa clave, ¿no? Implícitamente ya está, seguramente es de Tales de Mileto, pero que la fórmula yo creo que es Heráclito, cuando dice, si se escucha no a mí, sino al logos, se concederá que todo es suyo. Si se escucha no a mí, hablante, que según la paradoja de Piménides el cretense, el mentiroso que miente siempre, entonces cuando miente está diciendo la verdad y cuando está diciendo la verdad miente, ¿no? No si se escucha a mí que hablo, sino a la razón, al logos común, ¿no? Que es el que realmente está hablando, pero esto no es ningún misterio, es decir, no es que yo en estos momentos que hablo español esté siendo, en fin, inspirado, ¿no? Atravesado espiritualmente por el castellano de Quevedo de Cervantes. Sencillamente eso se da operativamente, precisamente gracias al plano institucional, ¿no? que envuelve y determina y configura la subjetividad y, por lo tanto, esa parte fundamental de la subjetividad que es el habla, ¿no? Por eso yo a mis alumnos les insisto muchas veces en que hablar español, en el caso de cuando estamos hablando español, precisamente para reducir, ¿no? Para rebajar la dosis de subjetividad, ¿no? No es que tú hables español o un idioma según tu estilo, sino que tú estás, digamos, reproduciendo un marco institucional supraindividual que te ha sido concedido graciosamente. En el momento en que tú aprendes a hablar lengua materna, español, inglés, francés, italiano, etc., se te está concediendo un tesoro de incalculable valor con el que puedes operar técnica e intelectualmente y, por supuesto, comunicarte con otros con una enorme riqueza. Por eso, pues, otro de los cuestiones de las identidades, ¿no? Lo de las lenguas minoritarias, pues, desde el punto de vista etnográfico y folclórico, pues es una desgracia que desaparezca una lengua. Porque siempre me dicen que el latín es una lengua muerta, ¿no? Son muertos los hablantes de latín, que ya no hay hablantes de latín, salvo algún filólogo, ¿no? que enseña a su hijo latín como lengua materna, que no sabrá algún catedrático de clásicas que lo haga así. Pero vamos, salvo ese caso extravagante, pues no hay hablantes maternos de latín, eso es lo que no hay, pero el latín no es una lengua muerta.
Entonces, cuando desaparece una lengua en una tribu que hablaban 100 personas y pues desaparece esa lengua, pues es un drama. Pero es que con esa lengua, el que solo hable una lengua así, no tiene acceso más que un mundo tan limitado, a través del cual es imposible ampliar sus miras más allá de los códigos de supervivencia, caza y poco más, ¿no? Desde ahí hasta, pues eso, el español de Borges o de Cervantes, o en fin, el inglés de Shakespeare o el francés de Pascal, pues lógicamente hay muchísimos grados, claro. Pero es un curioso fenómeno el de las lenguas, que asumen, ¿no?, esa investidura de identidad, ¿no?, de sacralidad, a costa de los sujetos hablantes realmente existentes. Es decir, que por encima de los niños que tienen como lengua materna el español, pues se les impone por la identidad y la pervivencia de un idioma regional, local o lo que sea, en contra de las evidencias y los principios pedagógicos más elementales, ¿no? Entonces es esa inversión la que me parece evidentemente sintomática. Y con respecto a lo de la Iglesia Católica, digamos que pasa algo parecido a lo que decíamos antes, ¿no? Los ángulos de confluencia de la Iglesia con determinados estados pues van modificándose, y puede haber ámbitos en los que desde el punto de vista propagandístico, retórico, cultural o antropológico más o menos encajen, pero evidentemente no son los mismos, ¿no? Entonces, obviamente, es cierto, claro, que determinadas comunidades de la Iglesia Católica pues han potenciado esa especie de federalismo, ¿no?, en el caso español. Precisamente la racionalidad de la Iglesia, del catolicismo, opera justamente, por decirlo más o menos provocativamente y de manera rápida, ¿no?, pues precisamente la vigencia del latín. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se produce la Reforma Protestante, primero, la Reforma Protestante se produce, entre otras cosas, por una cuestión necesaria y perfectamente comprensible, claro, entre otras cosas, la corrupción de la Iglesia. En buena medida por nepotismo, por cierto, claro. Que esto es otro elemento muy interesante, porque ese ateísmo político que decíamos, lo que tendería a establecer es la necesidad de que los ámbitos de decisión técnico a gran escala de los estados pues no dependan de lazos de parentesco, que esto es como se organizan las sociedades tribales, digamos, ¿no?, o en estado no de civilización. Pero, claro, tampoco hay que ser ingenuos. En determinados contextos, claro que el nepotismo puede funcionar. Es decir, evidentemente que los altos funcionarios del Estado, incluyendo aquí a los que llevan la máscara coronada, pero lleven la máscara coronada o lleven la banda de la República, está claro que los altos funcionarios del Estado son una élite. Y es evidente que ahí va a haber tramos, digamos, de cierto nepotismo. Eso sucumbe cuando esas dosis de nepotismo por la propia corrupción del sistema van en contra o socavan la operatividad técnica y la inteligencia práctica de los que se supone que están formados para eso. Entonces, claro, cuando se pasa de unos grupos más o menos relacionados entre sí por lazos familiares, que llevan varias generaciones operando en las más altas escalas del Estado, lo que se contaba de, no sé, Gallo Rockefeller, ¿no?, que él pues montó su imperio y claro, ya sus hijos, fue su primera generación, pues ya, como ya lo tenían todo, evidentemente, pues derrochaban, entonces es cuando el nepotismo empieza a claudicar. Pero, de nuevo, las máscaras o las identidades. Es curiosa la contraposición entre república y monarquía, ¿no?, corona y banda cruzada. Pero si nuestros partidos políticos operan en lazos de parentesco, y no solo en los partidos políticos, en organizaciones del Estado. Entonces, presentarse como republicano aceptando, ¿no?, esos vínculos de nepotismo, pues es otro juego de máscaras, otro juego de identidades. Pero bueno, lo de la racionalidad de la Iglesia me parece interesante vincular también con la institución. Decía que uno de los problemas era, por supuesto, la corrupción, y una de las batallas, ¿no?, de los muros de los papistas que decía Lutero es la infalibilidad del Papa.
Pero claro, de nuevo, la infalibilidad del Papa, envuelta en todo un ceremonial, claro, que es lo que opera institucionalmente en el marco correspondiente, no es de un sujeto individual concreto. La racionalidad del Papa no está en el sujeto, decía Gustavo Bueno, que era un conjunto de un único elemento, ¿verdad? El Papa. Sino del marco institucional. La racionalidad está en las instituciones. Por supuesto, en el ámbito escénico. Claro que se presenta como la infalibilidad del Papa, es el Espíritu Santo el que decide quién es el Papa cuando el anterior ha muerto, etc. Pero la racionalidad estaba en las instituciones. ¿Qué sucede? Que esa racionalidad operativa ya deja de encajar con la máscara. Es decir, la escena, la escenografía, es la que empieza a fallar. Y entonces eso es lo que hay que, digamos, ajustar, y esa es una de las causas, digamos, ¿no? de la ruptura, ¿no? Y eso pasa, yo creo, que en, digamos, todo marco de organización, ¿no? De organización social, ¿no? Que ahí operan instituciones que operan según unos mecanismos, pero esos mecanismos se acaban agotando, se acaban desgastando, y empieza a haber ese desajuste del que yo mencionaba antes, ¿no? Un desajuste entre la lógica, digamos, interna, el plano de la ontología general, digamos, según Spinoza, y el ámbito de lo escénico, que sencillamente deja de ser creíble. Pues abrimos el debate al público, si alguien quiere tomar la palabra. Buenas tardes. Una charla verdaderamente riquísima en contenido y muy curiosa. Muchas gracias. Son muchísimos los temas, ¿eh? Voy a citar dos que me han llamado especialmente la atención, ¿no? Al hilo de, bueno, me lo ha suscitado, ¿no? Por uno de sus partes de su exposición. Pero la primera consideración sería, usted adjudica, no se puede hablar de ego, propiamente dicho, hasta, vamos, una invención cristiana. Clemente de Alejandría ha citado, y ha citado también a San Agustín. A ver, sin ánimo de polemizar o con todo el ánimo del mundo, no importa. Estaba recordando un libro que usted conocerá seguro, de Werner Jaeger, La idea. Bueno. Entonces, Jaeger distingue diferentes periodos dentro de lo que él considera el espíritu griego, ¿no? La formación del espíritu griego. Él no lo considera como una evolución, sino más bien como un desarrollo, ¿sí? Que se va ajustando a las diferentes condiciones de vida, las diferentes condiciones sociales que se van produciendo, ¿no? Según la confrontación, digamos, del espíritu griego respecto de otros pueblos, ¿no? Que están, pues, en los límites, ¿no? De ese mundo. Entonces, distingue, por ejemplo, lo que es el mundo de Homero, en la Grecia arcaica, ¿no? Cita ahí, y además distingue lo que sería la Ilíada de la Odisea. Entonces, cuando usted hace ese análisis, a mí me parece que es correcto si nos vamos a esa Grecia arcaica. A mí me parece que funciona perfectamente. Sin embargo, a mí me caben dudas. No me atrevo a decir, vamos, que esté equivocado, ¿no? Lo que usted plantea, pero en el sentido de que a partir del siglo V, como también he sabido, pues la filosofía completa su primer objetivo, que ya había sido consumado con la aparición del logos, ¿no? Los primeros fisiólogos que no se consideran a sí mismos filósofos, y luego en el siglo V, cuando miraban, o sea, apuntando al siglo VII, al siglo VI, ¿no? Dicen, bueno, esos son nuestros antecesores, los fisiólogos socráticos. ¿No? Pero en el siglo V, claro, ahí aparece la ética. Es decir, un conjunto distributivo, no atributivo, distributivo, donde cada pues tiene su papel. Cierto es, sin embargo, que usted tiene razón
en que si se produce la confrontación entre política y ética, gana la política. Y gana la política porque así nos lo enseñó Sócrates. Sócrates acepta el veredicto de Atenas. No huye, no se va, se queda ahí, ¿verdad? Para recibir el castigo. Efectivamente, la institución política, ¿verdad?, está por encima de su interés personal. Eso es así, ¿no? Pero bueno, yo le hago esta acotación, a medida que, es decir, la pregunta se concretaría cuando aparece la ética, ¿verdad? ¿Este planteamiento que usted hace se puede seguir sosteniendo tal cual o ya se introducen ahí otros elementos más complejos? Esa sería la primera consideración. Y luego la segunda consideración también es recordando otro libro. En este caso, un libro que lleva por título, si no recuerdo mal, Nihilismo y política, o política y nihilismo. Bueno, en concreto un texto que aparece ahí de Leo Strauss, que no estaba traducido hasta que se publicó ese libro. Y entonces ahí Leo Strauss tiene es una charla, una conferencia que da, se transcribe ahí por primera vez y analiza a qué se debe a qué fue debido el nihilismo alemán. A ver, yo no tengo un recuerdo muy vivo, pero les pongo aquí pues algún esbozo que creo que bueno, pues, permite por lo menos decir alguna cosa, ¿no?, respecto de lo que estamos aquí tratando. Vamos a ver. Strauss sostiene que el origen del nihilismo alemán no es en modo alguno nihilista, sino que es una exigencia de moralidad. Lo que el pueblo alemán ve a su alrededor es sociedades abiertas, democracias liberales que lo permiten todo, lo toleran todo, una disipación de las costumbres, de las tradiciones, y entonces reaccionan ante ello. Y esa reacción, bueno, pues tiene unas características que todo el mundo conoce. Esa es la reacción que se produce ante eso. Digamos que la reacción fundamental, desde luego, más allá de todo eso, la reacción fundamental es contra el comunismo. Bueno, el comunismo nunca ha existido, pero bueno, lo que se anunciaba que iba... Es decir, bueno, el marxismo, si quiere, o el leninismo, el marxismo-leninismo, ¿no? Entonces, es decir, porque eso es decadente, eso no nos da nada elevado, ¿no? Bueno. Entonces, esa reacción del pueblo alemán, pues es decir, lo que el pueblo alemán tiene claro es lo que no quiere. Porque lo que no quiere lo está viendo. Lo está viendo lo que de ninguna manera quiere aceptar. Ahora, claro, huyendo de eso que no quiere, se embarca en otra cosa, y esa otra cosa, pues claro, nosotros conocemos qué fue, pero claro, en esas coordenadas históricas, pues lo digo porque también tiene aplicación en nuestro tiempo, se puede aplicar también en nuestro tiempo, tiene también sus consecuencias, ¿no? Y me callo ya, porque bueno, tenía alguna otra cosa, pero lo dejo ahí. Pues muchísimas gracias. Primero, yo no diría tanto que no se puede hablar de ego. Obviamente, digamos que lo sensato, yo creo, ¿no? Lo que exige un cierto rigor es, para empezar, saber que el ego es, en primer lugar, una partícula formal de la construcción gramatical y, por tanto, es una función. Como toda función, es, digamos, cargada de valor en función de las variables y, digamos, de los condicionantes que en las que está envuelta, digamos, ¿no? en las que es operativa. Por lo tanto, claro que hablan los griegos, utilizan el ego, yo acabo de mencionar a Heráclito que lo menciona. Lo que yo sostengo es que no podemos asimilar el ego, que es casi una formalidad gramatical en los griegos, a cuando eso que identificaríamos
con el ego, con la primera persona, empieza a adquirir connotaciones explícitamente teológicas a partir, sobre todo de San Agustín, del Concilio de Nicea, pero bueno, en la obra sobre todo de San Agustín. Pero ni siquiera en ese momento, aunque ya está, digamos, llena, ¿no?, colmada de una densidad ontológica esa primera persona, ese alma cristiana, realmente que yo recuerde, el yo no tiene una centralidad en el discurso. Probablemente, yo lo cito en el libro, pero podré estar equivocado, pero por lo menos que tenga, digamos, influencia, ¿no? Pues es en las primeras palabras de los ensayos de Montaigne, donde él dice que va a hablar del yo, pero tiene la inteligencia de decir que, pero bueno, el yo es una trivialidad, es algo sin importancia, porque él se dedica toda la obra a citar a los clásicos prácticamente, ¿no? Esa sería la precisión que yo haría. Con respecto al libro de Jaeger, a mí me parece mucho más interesante con respecto al tema del alma, y en cierto modo sí, de la persona, ¿no?, de la identidad personal, el libro de Rode, Psyché. Porque ahí yo creo que lo cuenta con bastante elegancia, ¿no?, con mucha belleza, hasta qué punto la inmortalidad que se puede atribuir al alma en el mundo homérico es la traducción que yo haría, digamos, ¿no?, es una inmortalidad institucional. Eso de que el alma pervive en el recuerdo, pero claro, que perviva en el recuerdo es pervive en el lenguaje de los hombres, es decir, pervive en la institución. Y eso es otra de esas pruebas de esa, yo creo que fascinante inmanencia en la que todavía en cierto modo se mueve el pensamiento griego, ¿no?, incluso antes de los grandes filósofos. Y en segundo lugar, con respecto al nacionalismo alemán, a mí me parece que la cosa merecería, bueno, un análisis como bastante más de mayor complejidad, ¿no?, porque lógicamente aquí no vamos a entrar así en ello, ¿no?, pero la cuestión es más compleja. Ahora, desde el punto de vista filosófico, a mi juicio, la influencia doctrinal que cala en el nacionalsocialismo alemán obviamente no es Nietzsche, es el idealismo alemán. Esto lo ha explicado muchas veces el profesor Albiach. Tanto Fichte como Schelling anteponen a Spinoza un yo absoluto, o una subjetividad absoluta, es decir, es una expresión absoluta de libertad, es decir, de voluntad, situando a Spinoza, por lo tanto, en el ámbito del materialismo. Claro. Precisamente porque Spinoza ha demolido minuciosamente la idea de voluntad como una distorsión cognitiva, que no tiene densidad ontológica, sino que se mueve en el plano de lo noemático, en el plano de lo simbólico. Y claro, de la propaganda política. Pero es que además Hegel lo dice explícitamente, a la sustancia de Spinoza le falta la voluntad, es decir, el elemento personal. Ahora, aplicado esto a un movimiento de masas, ya en las palabras, en cierto modo, de Fichte en los discursos de la Nación Alemana, y luego en el nacionalsocialismo alemán como una de sus, como digo, de sus fuentes de alimentación. Pero bueno, por supuesto, el nazismo no se explica así solo. Es la idea de no ya de un yo, de un super yo, porque el pueblo alemán es ese super yo. No tiene más que leer, creo que lo cito también en el libro, la obra de Herder, bueno, tampoco especialmente fanático, digamos. Pero claro, Herder lo dice con bastante claridad. Cuanto más antiguo es el idioma alemán, cuanto más nos remontamos, más puro y más auténtico, menos depravado, menos distorsionado está. Entonces es ese regreso. Por eso esto es un caso quizá bastante excepcional, ¿no?, pero el mundo de las identidades, la ideología de las identidades, la ideología de los despertares estos, que es despertar a otro sueño, claro, es eminentemente reaccionario, porque es una vuelta a unas supuestas raíces ancestrales sustantivas, más o menos subjetivas, en fin, tribales, en la escala que sea, que imponen la voluntad por encima de la racionalidad operativa de las instituciones y digamos, del conocimiento. Entonces el Volksgeist, el espíritu del pueblo alemán, es un superego, y ante un superego, ante una identidad personal absoluta, pues todo lo demás es
cantidad despreciable, claro. José, señora Liberal. Enhorabuena, claro. Riquísima, riquísima y supongo que no soy la única a la que le están bulliendo ideas, pero sin parar. Riquísima conferencia que tengo que decir, ya lo sabes porque te lo he comentado muchas veces, bueno, todavía recuerdo aquella conferencia extraordinaria sobre la libertad, que te creces cuando vienes te creces de verdad, cuando vienes a los entornos del materialismo filosófico. Tuve la oportunidad de escucharte cuando presentaste tu libro también aquí en esta casa, arriba en el Salón Bonito, una presentación muy interesante, de la que también podría decir algo ahora, porque quizá me interesaría conocer tu opinión, o que desarrollases más ideas que mencionaste en aquella ocasión, pero lo voy a aparcar. Si tenemos luego la oportunidad de charlar, charlamos y te pregunto. Porque quiero hacer mención de un tema que las estaba escuchando y decía, es que me has dado más pie todavía a hacer esta intervención. Y es que estás hablando, bueno, ideas extraordinarias, ¿no? El tema del subjetivismo, del que tanto nos habla Luis Carlos aquí en esta sala, tan vinculado, como estabas haciendo referencia también a Gabriel Llach, con el tema de la filosofía protestante, principalmente, pero al final nos estás haciendo un panorama en el que ves la nación española como un conjunto de seres flotantes, como decía Carlos, de pequeños egos diminutos, sin ningún tipo de vínculo entre ellos y soberanos de su propio ser. Pero claro, siguen siendo españoles, todavía son españoles, aunque muy difícilmente se definan como tales. Y al final por español, o a la hora de definir qué es ser español, Gustavo Bueno decía que ser español era un estar en el mundo, y ese estar te lo dan las instituciones, como tú bien has dicho. Entonces tenemos a una serie de seres que no reconocen esas instituciones de las que se nutren y que por lo tanto rechazan la idea de esa identidad española, muchos de ellos. Pero claro, enfrente de ese conjunto de españoles tenemos otros españoles que también tienen un documento nacional de identidad que dicen que son españoles, pero que no son sujetos flotantes, pero de ninguna manera, que de hecho tienen un vínculo fortísimo entre ellos, que además, si les preguntas qué son, te van a decir lo que son, pero inmediatamente, y lo son no tanto, insisto, como pequeños egos, sino como ese supertío que estás hablando. Y hago referencia, por supuesto, a los españoles musulmanes, que no son españoles, son musulmanes primero musulmanes, luego marroquíes, en todo caso, en fin. Ese volcáis que le estabas hablando, ese super yo, es que yo lo identifico también, ahora como lo estamos viendo, con Alá, claro, con esa religión, el Islam, que borra totalmente cualquier individualidad y subjetivismo. Entonces, cuando tú dices que es que traes una acción o traes una propuesta que es el ateísmo político, ¿frente a qué? Esa es mi pregunta. Frente a los seres flotantes que no dicen ser españoles, que dicen ser pronombres, yo, o sea, él, ellos, tal, en fin, frente a esos españoles ajenos a esas instituciones que les conforman, a esos españoles que han dejado de estar en el mundo como españoles, o ese ateísmo político lo estás proponiendo ya de cara a que de aquí a 20 años estos españoles pueden ser minoría y la mayoría va a ser un conjunto de personas que está perfectamente identificado, que tiene identidad clarísima, que es la musulmana. ¿Frente a quién estás pensando? Yo diría que un ateísmo político, un materialismo filosófico, aplicado en este caso a la teoría política, parte de la idea de que no hay nación eterna y que la condición de español, en este caso, de francés, italiano, lo que sea, se enriquece históricamente por esa continuidad histórica que lo da la lengua, que lo da la literatura, que lo da la historia realmente existente de los estados, etc., ¿no? Pero eso, desde un ateísmo político, desde un materialismo filosófico, yo creo que no se puede defender o de aceptar que eso tenga algún tinte de cierta sacralidad o de eternidad. Es decir, España dejará de existir como tal. Ahora bien, a efectos, digamos, del análisis de la política actual,
Yo sí creo que sí es racional defender España como, por supuesto, por su legado histórico y por su fuerza política, aparentemente ahora en declive, ¿no? Pero porque eso responde a una racionalidad política. Por supuesto que los egos más o menos diminutos o más o menos hinchados vuelcan sobre las estructuras de poder, mecanismos de identificación vinculados a lo sentimental. Y el hecho de que uno se sienta más o menos español pertenece al ámbito de lo íntimo, de lo privado, hasta que eso interfiere en la convivencia y en la toma de decisiones a gran escala. Un ateísmo político yo creo que se dirigiría, trataría de tomar decisiones teniendo en cuenta la operatividad del material humano con el que trabaja. Es decir, ¿cuáles serían los mecanismos simbólicos de identificación que políticamente sean más operativos? Eso es en lo que pensaría un príncipe maquiaveliano para mantener en lo posible la eutaxia o estabilidad del Estado. Por supuesto, el político sabe que tiene que manejar, que tiene que administrar y regular en función de distintas dosis, digamos, con vistas a un equilibrio homoestático, ¿verdad? La carga sentimental, y esto se regula por medio de los mecanismos de identificación. Obviamente, cuando una sociedad, digamos, de garantías ciudadanas, no digo ya democrática, sino de ciertas garantías ciudadanas, de una cierta isonomía, de una cierta igualdad ante la ley, en la cual los individuos son iguales ante la ley. ¿Pero por qué? Porque el individuo, de nuevo, también es una entidad metafísica, a no ser que se precise los parámetros que lo definen. Es decir, un individuo, la noción misma de individuo, es una ficción operativa. Pero es una ficción operativa y esa es su densidad ontológica, no es previa a la operatividad institucional en el marco en el que se encuadra. Por eso la pregunta anterior, por eso la ética y la política en el mundo griego es que no están separadas, es que no puede haber ética sin política. Esto ya lo dice claramente Aristóteles. Y la prueba, en efecto, de Sócrates es esa. No hay conflicto, porque es que por supuesto que prevalece lo común por encima de esa trivialidad que es el ego, que es el yo. Entonces yo creo que el problema está ahí. Cuando una sociedad, como digo, de garantías o de cierta igualdad ante la ley está incorporando bolsas de población que no se identifican con esos mínimos, evidentemente, y esto es lo que pasa no solo en España, sino evidentemente en las sociedades europeas, es un problema que tiene difícil solución a larga escala. El problema al problema de España, que no tienen otros estados europeos, en efecto se suma esas identidades étnicas que también combaten a la igualdad ante la ley y a la condición de ciudadanía española. ¿Cuál podría ser la solución? Yo creo que un nacionalismo voluntarista o sentimental de signo contrario, yo creo que no es la solución. Porque una exacerbación, digamos, sentimental, ¿no? Con carga sentimental de un nacionalismo español, incurriría en un similar equívoco, digamos, en efecto. Otra cosa es que, y esto yo creo que la realpolitik es en lo que se mueve, es que se juegue con esos mecanismos de identificación, es otra cosa, que en cada momento esos puedan ser más o menos eficaces. Pero la situación en estos momentos es tan estable precisamente por ese conflicto que decía antes de identidades y identidades que son incompatibles entre sí, ¿no? Un ejemplo que se desvía un poco, me disculparás, pero que yo creo que da una idea de ese campo de batalla en el que la ideología de las identidades está inmersa y que, según algunos, augura su declive, por cierto. Porque ya algunos están hablando de que la ideología woke está ya entrando en su decadencia, ¿no? Pero un ejemplo clarísimo.
Los dos últimos libros que yo he leído sobre el tema, uno es el de una psicoanalista francesa, Elisabeth Rudinesco, y el de Brownstein sobre la religión woke. Lo plantean, ponen bastantes ejemplos, son bastante ilustrativos esos libros. Me parece más interesante el de Brownstein. En el momento en el que para que se hagan una idea, determinadas corrientes que defienden a la identidad trans, a los homosexuales y gays y lesbianas, ya se les ve como que forman parte de identidades opresoras en variantes nuevas del heteropatriarcado. Es decir, es una dispersión tal de identidades que es imposible que haya una mínima estabilidad, una mínima coordinación ahí. Entonces, claro, si se junta eso con nacionalismos secesionistas, con el Islam, pues, en fin, digamos que es problemática, no nos pongamos apocalípticos. Sí, buenas tardes y enhorabuena por la charla, que me ha gustado mucho y me ha parecido también muy pregnante, como han dicho los compañeros. Yo te quería plantear un comentario, a ver si opinas de forma parecida a mí o discrepas. Era un poco partiendo de una frase de Gustavo Bueno, que es esta de que todos somos filósofos, una frase muy certera, muchas de sus frases. Certera porque sí que es verdad que es como traer la filosofía al terreno, donde todos vamos de forma dialéctica intentando imponer nuestra filosofía o, siendo vencidos por la filosofía de otro, pues adoptar la filosofía de otro. Un poco una imagen bastante pregnante de la filosofía, y además que al decir que todos somos filósofos, todos estamos metidos en esa especie de lucha. Lo que ocurre es que ante el panorama que tú has planteado, el panorama de la máscara, el panorama de las diferentes identidades, cuando has puesto también de ejemplo la defensa es un poco falsa o vacía o vacua de la democracia, etc., se habría que corregir a Gustavo Bueno y pasar de todos somos filósofos a todos somos sofistas. En este baile de máscaras que decía Carlos, un poco de esas máscaras vacías, y también haciendo un ejercicio un poco de realidad, meternos a nosotros también como sofistas. Si podría ser un poco ese el panorama que tenemos ahora actualmente, y si ante ese panorama dar una solución o dar una respuesta, o qué respuesta darías tú, y fijarnos un poco quizá en la respuesta que dio también Aristóteles. Comenta Pierre Aubin que el problema del ser en Aristóteles, que Aristóteles se fija mucho en las réplicas que tienen que dar a los sofistas para resolver los problemas del ser. Casi hace unas réplicas más fuertes, más serias, más acusadas a los sofistas que al propio Platón, aunque era su maestro y también le contesta, le rebate, pero quizá por el cariño, la cercanía con él, y también porque es, como te digo, quizá él estaba en una situación como estamos ahora, rodeados de sofistas, y es sobre los que hay que pues emplearse. Las respuestas de Aristóteles a los sofistas son muy concienzudas y van de frente. Entonces, te plantearía eso. Si piensas que todos somos sofistas, si piensas que debemos hacer como Aristóteles, enfrentarnos a ellos, y quizá dar una solución parecida a la que dio Aristóteles, en el sentido de, también volviendo, y se ha tocado por los compañeros, el tema de la ética y de la política. Pues Aristóteles plantea un individuo que es de todo menos vacío, porque el individuo plantea en la ética como un individuo con unos bienes interiores que debe aceptar, debe integrar los bienes exteriores. Bien, a veces los debe integrar y a veces los debe desechar, en una especie de recirculación
que la verdad que a mí me recuerda mucho a la persona del bueno. El concepto de persona del bueno no es un individuo, sino que va recirculando continuamente, no finaliza, no eres persona hasta que se ha acabado la persona, la muerte, y ese ejercicio de recirculación estás continuamente creando a la persona, configurando a la persona. Y tocando un poco el punto que dijiste tú de las instituciones. En el fondo, esa red, ese entrecruzamiento de instituciones donde se entrecruza en su base es en el individuo, porque el individuo forma parte de esa institución y recircula y crea y va revitalizando esa institución. Era un poco ese punto. Si crees que todos somos sofistas y que si la solución en esa batalla entre sofistas es proponer una persona parecida a la persona de Aristóteles o de Gracias. Muchas gracias. Yo recuerdo que contaban, o yo oí, alguien me contó que en cierta ocasión pues alguien llamó al despacho en la facultad de Agustín García Calvo y le preguntaron: ¿es usted el profesor García Calvo? Y dice: estoy. Ser es mucho decir, ser es una exageración. Entonces no es que todos seamos filósofos. Estamos filosóficos o no, o sofistas, digamos, a ratos, ¿no? Obviamente, lo que sí predomina, ¿no?, en el mercado, digamos, de las ideologías, o en fin, de la propaganda, o de los medios de comunicación, o de las cadenas masivas que vulgo redes sociales, juegos de sofismas todo el rato, evidentemente, ¿no? y de sofistas que juegan con la identificación, ¿no?, con juegos de máscaras. Pero yo haría una precisión: los sofistas clásicos jugaban con la lógica y con la dialéctica. Y por supuesto que, en fin, hacían trampas más o menos sofisticadas con los artificios del lenguaje, ¿no?, que eran las que había que los diálogos socráticos aparecen siempre, ¿no?, en la batalla, ¿no? Pero hoy día no hace falta. La sofística hoy día no necesita jugar con la lógica. La lógica ha sido abolida en el plano de el lenguaje coloquial, social y político y mediático. Sencillamente la lógica ha sido abolida. Se puede defender sin ningún escrúpulo a y no a en la misma frase, ser aplaudido y ser viral en redes sociales o abrir telediarios y tener una eficacia política, claro. Ante eso, digamos, pues a pesar del tinte más o menos pesimista que puede parecer que se está mostrando aquí, pues hoy va a ser un poco optimista, qué demonios. Yo sí creo que hay una cierta reacción entre la juventud, la verdad. A lo mejor es una, ¿cómo decir?, una percepción muy sesgada, muy limitada, porque bueno, uno trabaja con grupos muy reducidos, claro, de jóvenes. Pero a mí sí me da la impresión de que sí hay jóvenes interesados en, bueno, intentar formarse y defenderse o armarse en lo posible con ciertas herramientas de crítica mínimamente racional. Puede que sea un espejismo, puede que sea casos muy minoritarios. Pero ¿cómo decir?, la asfixia tan viscosa, ¿no?, de la basura derramada en redes sociales es de tal ¿cómo decir?, es tan asfixiante, ¿no?, que yo tengo la impresión de que sí hay jóvenes que intentan defenderse de eso. La única solución posible, sencillamente, sería, pero bueno, eso sí parece, sería, pues bueno, destruir todo el sistema educativo, construir una escuela republicana de verdad, para empezar, pues eso,
recuperar el latín. Y sí, digamos, para ser suaves, ¿no? Reacomodar, recolocar, digamos, a los departamentos de orientación. Con esas dos cosas ya se le empezarían a dar algunas claves, yo creo, a los jóvenes para defenderse de toda la basura que les llega por múltiples canales. Y bueno, que a mis alumnos les llegue basura por TikTok, pues es casi inevitable, hombre. Pero que le llegue en una clase en el instituto es una cosa más seria. Yo quería volver un poco al tema, pero comenta, a ver que cuando estaba hablando del tema del desajuste, que has puesto el ejemplo al principio cuando has comenzado a hablar, el desajuste, ponías creo que el ejemplo de tu alumno en el instituto, con el caso de las tecnologías que tenía. Y entonces decías que de alguna manera reajustar a ese individuo con respecto a esas tecnologías. Y de esa manera yo creo que también se concibe un poco como casi en paralelo, ¿no? Como parece que se está como conceptualizando de alguna manera las tecnologías por un lado, ajenas de alguna manera en paralelo con lo que es el propio sujeto individual. Y entonces yo me pregunto si, bueno, porque no sería más bien entonces en todo caso que las tecnologías son casi como un escenario donde el propio sujeto individual está operando. Y entonces ya no sería tanto como que ese reajuste entre esas líneas paralelas, sino que tendríamos casi que ajustarlas nosotros también de alguna manera, diría yo, por ese lado, no tanto ese reajuste entre las líneas, sino que como escenario que estamos moldeando nosotros también ahí, que nosotros tenemos que ajustarlas también de alguna manera. Y luego por otro lado también quería preguntarte sobre el tema de la vinculación, que bueno, yo creo que he sentido también un poco aquí ya, del tema entre la idea de hombre, vamos a decir, que entendemos que es como un constructo, algo objetivo, ¿no? Que se ha ido dando en la propia realidad, ¿no? Y media red, ¿no? Como se dice. Por la propia operatividad, vamos a decir, que se ha ido llevando en esa realidad que se ha ido construyendo y destruyendo. De nuevo eso, el individuo también de aquí también está participando de esa realidad, entonces también está siendo constructor casi de esa propia de persona. Y con la mención que han hecho del tema de Auschwitz, se me venía a la cabeza el Primo Levi en la trilogía de Auschwitz, cuando pone el ejemplo de que obligaban a los judíos pues, a utilizar el mismo plato tanto para comer como para hacer sus necesidades. Y entonces de alguna manera también el propio individuo que estaría permitiendo, ¿no? Vamos a decir, que estaría sucumbiendo a eso, porque de alguna manera tampoco tiene ninguna otra posibilidad, ¿no? También estaría dando, el propio sujeto individual también estaría ahí propiamente construyendo la propia idea de hombre, y también yo creo que tiene que ver, Spinoza creo que lo recoge también un poco, ¿no? Que también lo recoge un poco, ¿no? Que esa idea de hombre es la correcta, aquella que recoge la propia tradición, la racionalista, ¿no? Las instituciones racionalistas, y se amolda a ella y se recoge en ella, pero a su vez, entonces, ¿por qué tiene tanta potencia entonces esta idea de hombre que entendemos que está un poco desvinculada de esa tradición, vamos a decir, racionalista, ¿no? Pero tiene mucha potencia como para que el sujeto individual la recoja y entonces también tiene algo que ver que se impone, ¿no? Tiene también algo que ver aquí también que se tiene que imponer, de alguna manera que a lo mejor como los nazis imponían su propia idea de hombre y en la medida en que la imponían y obligaban al propio sujeto individual que la ejercitase, y se estaba imponiendo esa idea de hombre, por eso yo diría no sería tanto a lo mejor como ajustarse, reajustarse, ¿no? Sino ajustar también, ¿no? Entonces nosotros también constantemente ajustando eso. Me he acordado cuando hablabas de una frase de Hannah Arendt, que es la que apuntaba en los orígenes de los totalitarismos. Dice Hannah Arendt: el mundo no halló nada sagrado en la abstracta desnudez del ser humano. La noción de hombre es en cierto modo el espacio vacío que deja un Dios ausente. Y ahí la idea de hombre y por extensión de derechos humanos se mueve en ese limbo. ¿Por qué?
porque la fuerza de convicción, digamos, ¿no? Y la fuerza para configurar comportamientos sociales tiene que ver con esa capacidad de convicción, digamos, ¿no? Esa capacidad de convicción que, en términos antropológicos, está regulada por ceremonias y ritos y costumbres, pero que cuando esos principios antropológicos pierden fuerza, pues hay un momento, digamos, de vacío. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre pretende llenar un espacio vacío. Pero ese espacio vacío, a efectos reales, no se puede llenar con una abstracción, como es la idea de humanidad. Y eso es a lo que se refiere Hannah Arendt con esa idea, ¿no? El ser humano, como entidad abstracta, no ha conseguido llenarse de la carga de sacralidad que obviamente un dios de una religión personal sí tiene mientras está vigente, ¿no? Mientras tiene influencia de convicción. Yo creo que si merece ser pensada o incluso rescatada la idea de humanidad es, en este sentido, sí, inmanente o materialista, en el sentido de que lo que hay de humano en nosotros es precisamente la capacidad para tomar distancia con respecto a una identidad, a una máscara, por tanto, y ser capaces, sí, en cierto modo, de enajenarnos. Es decir, lo que yo planteo ahí es que si hay un acto de liberación, es, en cierto modo, de liberación de la propia identidad, es un acto de estricta enajenación. Es decir, ¿a quién hay que enfrentarse, ¿no? Decíamos antes, ¿no? Si todos somos filósofos, todos somos sofistas, ¿a quién hay que enfrentarse? Pues para empezar uno mismo, claro. Es decir, a la propia identidad. Y en efecto, sí, es en esa batalla en la que yo creo que se puede construir una personalidad, ¿no? Y más o menos individual. Nunca en abstracto, claro, nunca de manera exenta, ¿no? Que sea más o menos rica. Pero esta es la idea que yo creo que recoge Bueno, cuando hace referencia, por cierto, en un artículo al epicureísmo y cita una frase atribuida a Epicuro según la cual realmente la felicidad llega en la vejez, porque la felicidad se alcanza precisamente por un muy largo, complejo y rico proceso de formación, de enriquecimiento, claro. Y cuando realmente se puede valorar y apreciar retrospectivamente, pues es cuando hay una existencia dilatada, claro. El joven no puede ser feliz, literalmente. El joven es un amasijo de hormonas potenciadas, además por canales hoy día muy atomizadores, claro, es que ese es realmente el problema. Cualquiera que pase por un instituto antes de la entrada, pues ve individuos es mucho decir, pero bueno, en fin, átomos chocando hombro con hombro compulsivamente al ritmo de los juegos a los que estén jugando o mirando. Bueno, ni siquiera juegan ellos, por cierto, que ven juegos que juegan otros. O al ritmo de la secuencia frenética del parpadeo de TikTok. Entonces, claro, eso que forma parte de los ritos, digamos, de paso de los grupos de edad correspondientes, frente a otras o con respecto a otras situaciones distintas de otras épocas, no es, digamos, nostalgia, es pura descripción, ¿no? Pues no son ritos en los que se alimenten los lazos sociales. Por eso meter un ordenador, un teléfono móvil, una tablet a edades tan tempranas en los colegios es un absoluto disparate, porque ya lo tienen fuera. Un autor al que admiro por su inteligencia y su brillantez a la hora de escribir, pero yo creo que a veces puede jugar malas pasadas. Escribió hace unos días un artículo sobre el debate sobre la inteligencia artificial y las pantallas en los centros. Sinceramente no había entendido nada,
porque sencillamente no conoce, no sabía de lo que estaba hablando en algún aspecto muy concreto además, porque de lo que se estaba hablando era de restringir, ni siquiera prohibir, restringir el uso de pantallas en primaria, prohibirlo en infantil, ¿verdad? O sea, cualquiera que conozca esas franjas de edad y el trabajo en el ámbito de la educación sabe lo que eso supone. Tienes mucha razón en lo que decías, porque los jóvenes no... Claro, uno de los argumentos del artículo era que es como amputarles la educación en el ámbito de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, y entonces, claro, no podrán competir. Pero es que no es eso de lo que se está hablando. Es que para poder dominar la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, hace falta unos conocimientos básicos previos, sin los cuales sencillamente no se puede dominar. Lo que se está produciendo son usuarios ágrafos, lo que se llaman nativos digitales. Se utiliza esta expresión por analogía con el idioma, pero no, un nativo hablante de un idioma es porque habla ese idioma y por tanto empieza a hablarlo desde que empieza a hablar y habla ese idioma, y por tanto pues va incorporando inconscientemente y luego conscientemente los principios de la gramática de ese idioma. Pero en el caso de las tecnologías no. Las tecnologías son meros usuarios. Por supuesto que hay que enseñarles a dominar, a conocer el ámbito de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, pero no que usen en primaria una pantalla para buscar qué. Entonces ahí es donde yo creo que sí se da ese desajuste o esa inconmensurabilidad, ¿no? Esa descompensación entre el entorno, digamos, que envuelve al individuo y el propio individuo. Y ya cerramos. José, buenas tardes. Muchas gracias por tu magnífica exposición y por tu obra. Trataré de ser conciso y ver si luego soy capaz de articular algo con un mínimo sentido en mí. Más que nada quería plantearte el hecho de lo que es la condición humana y nuestra condición social es fundamentalmente escénica, y puesto que todo lo que desarrollamos no es más que la expresión de un juego actoral en el que al final todos personificamos diferentes actores a lo largo del tiempo en función de cuál sea la situación concreta en la cual circunstancialmente nos encontremos, ya sea en esta presentación de un libro, ya sea desarrollando una clase, ya sea en el bar con tus amigos, ya sea con tus padres como solicito hijo, etc. A la postre no hacemos más que desarrollar diferentes tipos de máscaras y diferentes tipos de perfiles dentro de lo que es la polifonía que tal y como somos todos representamos, ¿no? Lo que yo preguntaría en el ámbito público es en qué medida esa significación puede verse empobrecida en la medida en la que las personas, y es decir, los actores, no estén a la altura de la capacidad de interpretar los papeles que, en cierto modo, la convención escénica política exigiría para un correcto funcionamiento social. Esas serían algunas preguntas que te pondría. Otra sería si hasta qué punto esa concepción egoica en la cual vivimos y en la cual se fundamentan nuestros días no es sino una resulta eminentemente de una matriz. Hablamos de cultural, ¿por qué no decirlo abiertamente? Una matriz económica. Es decir, no hay ningún tipo de elemento que nos permita poner en duda el marco único en el cual habitamos, que no es otro sino el capitalista. En la medida en la que el marco único de relación es el económico, que es el que nos permite realmente establecerlo, en razón a cómo desempeñamos nuestro papel, el profesor que es profesor, el vendedor de Kleenex que es vendedor de Kleenex, el señor que está vendiendo cualquier cosa, o el señor que va a pagar una zanja. A fin de cuentas, es un establecimiento de relación pautado básico en un intercambio económico, un intercambio que puede tenerse una consideración más o menos, materialista o marxista, pero a fin de cuentas es nuestro marco de relación. Esa atomización de los individuos, que no viene a ser sino una expresión de la pauta general en la que el mercado y el marketing ha ido segmentando cada uno de los pequeños consumidores a los cuales nos hemos quedado reducidos, ¿en qué medida eso no es sino la expresión básica y última de lo que se hace en la atomización de los hobbies, de los perfiles que al final íbamos a asumir y la reducción de lo común?
en la expresión de que uno al final no tiene más noción de sí que aquello que le atañe a uno, y todo cuanto le es ajeno realmente lo es no porque lo sea, sino porque así lo percibe y porque así le viene dado. Es decir, nuestra realidad mediada a través de la relación con el otro, una relación de carácter económico, una vez que todo el resto de estructuras quedan voladas, no nos hace tener que tener ningún tipo de consideración hacia nada que no nos sea explícitamente dado como nuestro. Por tanto, ¿hasta qué punto esto no es sino la resulta necesaria del esquema económico que tenemos? Y en el que pues, quiero entender ese monopolio ideológico que al final representa el capitalismo no es sino la expresión de la imposibilidad de poder salirse de ese marco. Es decir, el marco de relación, si es un marco económico, si no hay forma de romper el marco en el cual estamos establecidos, no hay forma de poder establecer una pauta distinta de conducta moral de los individuos. Y hasta ese punto, ¿cómo romper, por tanto, aquello en lo que nos encontramos, nuestros problemas sociales? Porque la escuela no es un ente al margen, es un ente embebido por el propio marco económico en el que nos encontramos, que crea futuros trabajadores para estar adecuados a ese marco, y en el que además es algo que yo he podido notar cuando era niño, o sea, el propio sesgo ideológico que la lengua va obteniendo precisamente y que se va filtrando a lo largo de los últimos 40 años es evidente. O sea, conceptos como productividad para un niño de párvulos es algo que yo jamás había escuchado cuando estaba con el hermano Florentino, y es cosa que veo permanentemente encarnado dentro de lo que es el debate y del propio uso lingüístico escolar, cosa que me parece personalmente meter usos economicistas dentro de lo que es un uso necesariamente formativo, un proceso formativo que en principio no tiene más viso que el de cualificar a un individuo para ser consciente de sí. Creo que es uno de los principales errores y que no veo qué forma hay de poder sortearlo dentro de una institución que es la escuela, dentro del marco único que es el económico. Bueno, pues Gracias. O sea, gracias a ti. Yo creo que en parte sí ya he respondido a tus preguntas, pero muy rápidamente. En efecto, si el escenario social es un juego de máscaras, entonces ahí, digamos que la diferencia radica en el grado de interpretación actoral, en la calidad de la interpretación actoral. Cuando esa interpretación actoral, como dije antes en el caso de la Iglesia de Roma, falla, entonces la institución entra en crisis. Yo creo que nosotros tenemos bastantes pistas para darnos cuenta de hasta qué punto, por ejemplo, el Parlamento es un teatro necesario seguramente, aunque según algunos ya cada vez más superfluo, ¿no? Porque, bueno, las cuestiones importantes, esto ya lo sabíamos, pero algunos ya lo dicen sin rubor, ¿no? Las cuestiones importantes no se deciden en el Parlamento. Entonces, el Parlamento es un teatro necesario para mantener la operatividad del juego de máscaras. Pero, en fin, no hace falta ser, a poco que uno no sea demasiado ingenuo, sabe perfectamente dónde se deciden, ¿no? las tramas de la lógica material. En segundo lugar, yo creo que tienes mucha razón, y por eso dije que la ideología idewoke o de las identidades, ¿no? Es en el fondo un desarrollo exacerbado del consumismo a escala del ámbito de lo psicológico, ¿no? Los narcisos son átomos consumistas, son subjetividades de consumo instantáneo. Pero es que, además, en efecto, la escuela presuntamente progresista ha incorporado, pero implacablemente, toda la jerga económica en el ámbito de la educación. Esto es particularmente curioso. Lo último que padecemos los profesores en el ámbito educativo, en las enseñanzas medias y también en la universidad, es el ámbito de las competencias. O sea, los alumnos tienen que ser competenciales. Es una jerga tomada, pero literalmente de la economía. Hay modas pedagógicas, lo que llaman nuevas metodologías. Por ejemplo, una se llama DUA, la mayoría importada de Estados Unidos, claro, que es Diseño Universal de Aprendizaje. Bueno, esto está tomado de
en este caso más de la arquitectura que de la economía. Entonces, igual que en arquitectura se diseñan edificios para que puedan acceder personas con todas las peculiaridades, ya no se puede hablar de, digamos, de discapacidades o de minusvalías, claro, eso son peculiaridades subjetivas. Pues igual eso se ha llevado al ámbito de la escuela. Aplicar un diseño universal de aprendizaje para facilitar, igual que se le pone una rampa a una persona con silla de ruedas, para que acceda a una primera planta, en fin, pues igual facilitar los accesos a determinados conocimientos a los alumnos según su diversidad. Pero yo creo que en lo que no estaría del todo de acuerdo es en que la escuela está diseñada para producir consumidores. La escuela está diseñada para drenar masas de población. No hay ningún interés práctico en formar profesionales y consumidores, sino sencillamente dar respuesta a un problema demográfico durante intervalos de tiempo acotados. La iglesia pedagógica está diseñada para mantener esa lógica oculta, digamos, ¿no? Buenas, José. Enhorabuena por la charla. Voy aquí a hacer un poquito de cínico, ¿no? Para terminar. Y es si contemplas ese mismo, un poco el cinismo, a lo mejor en el plano individual, que tiene poca importancia, porque cada uno que esté a gusto con sus máscaras y por puro hedonismo, por lo que quiera, sepa que esté haciendo papeles, ¿no? Haciendo sus máscaras, pero ya en el plano un poco de las identidades un poco populares o de las identidades masivas, sí que ser cínico pues tiene una serie de consecuencias, o podría tener una serie de consecuencias. Por ejemplo, en identidades regionales o en identidades de este tipo, ¿hasta qué punto crees o que puede tener una incidencia que sepan que lo que están haciendo o lo que tienen es una máscara, ¿no? Y que lo único que quieran pues, es sacar réditos económicos o réditos políticos, cuotas de poder, pero que sepan que no pueden llevar a máximos sus peticiones, sus identidades en este sentido, ¿no? Y si crees que eso de alguna parte lo tienes en cuenta o opera en ese sentido de que son conscientes de las máscaras que tienen, pero consiguen réditos políticos o económicos. Yo diría que desde el punto de vista más individual o vital, me parece más saludable la figura del dandy que la del cínico. Si se entiende por cínico el sentido clásico del término, es decir, saber que las convenciones sociales son solo eso y por lo tanto despreciarlas explícitamente. Yo creo que la figura del dandy es aquí un poquito más interesante, porque el dandy lo que hace es jugar con ellas. Como sabe que son puras convenciones, es decir, juegos de máscaras, es capaz de jugar con ellas. Es una de las vías por las que yo, digamos, abro ahí, es a partir de esa constancia no aferrarse a ninguna identidad, ¿no? En el límite es imposible, pero sí, una especie de saludable y sabia dispersión, digamos, ¿no? Cómo podría literariamente darse en la figura del dandy. Ahora bien, en términos políticos la cosa es otra historia. ¿Por qué? Porque si las grandes mayorías supieran y fueran conscientes positivamente de que la política es solo un teatro de máscaras, yo creo que la convivencia no sería posible. Lo que nos demuestra la historia es que un grado de conocimiento de racionalidad máxima en el conjunto de la sociedad no es posible. Y si lo fuera, probablemente no sería deseable. Imagina que todos los electores de un Estado como el español, o francés, italiano, no te digo ya Estados Unidos, fueran Maquiavelo. Pues yo creo que no es posible, pero probablemente no sería deseable. Pues dándote las gracias, José, por esta participación en los diálogos y por la cantidad de temas que has tocado y de hilos que de los que has ido tirando, ¿no? Que nos has dejado más dudas que certezas, ¿no?
Pues te damos las gracias y simplemente a ustedes emplazarles al próximo diálogo filosófico, que será el lunes 28 de abril, dirigido por José Luis Pozo Fajarnés, con el título Hispanofobia de la izquierda española. Muchas gracias.